Buenas noches, queridos amigos del diplomado de logoterapia. Miren, voy a grabarles esta sesión como quedamos para puntualizar algunos temas muy concretos de este tema de la logoterapia clínica. Para ello voy a compartir alguna pantalla y ahorita inicio. Bueno, ahí se ve bien y ahorita vamos cambiando el PowerPoint. Miren, quiero, como les decía, puntualizar algunos temas relacionados con este tema nuevo que estamos iniciando de la logoterapia clínica, la aplicación de la logoterapia en el ámbito clínico y que iniciamos pues con la maestra Estelita Espano, que nos dio una magnífica clase de apertura, ilustrando temas muy importantes dentro de la logoterapia clínica. Eh, con el fin de no perder de vista nuestro diplomado y nuestros objetivos de este diplomado, quiero recordarles que en la primera parte pues nos centramos en los antecedentes filosóficos y fundamentos antropológicos de la logoterapia. Y en esta segunda parte, bueno, pues estamos haciendo y haremos ese recorrido por las diferentes aportaciones, aplicaciones de la logoterapia en el ámbito clínico, educativo, comunitario, social y también organizacional. Ya lo vimos con Susi Del Vito, Ana Bozo, las maestras, con la aplicación de la logoterapia como filosofía de vida. Eh, bueno, nuestro objetivo es tener estos conocimientos generales, base de toda los sustentos teóricos, conceptos y pilares de la logoterapia para poder tener mayor comprensión de sus aportes y aplicaciones. El siguiente punto que quiero comentarles es que tengamos presente que la logoterapia como psicoterapia ha tenido en los últimos tiempos, décadas, un gran desarrollo tanto a nivel teórico como empírico, lo que la posiciona pues como una sólida psicoterapia que responde a las necesidades de prevención e intervención para una salud mental y en este momento histórico que lamentablemente pues está marcado por la incertidumbre, la desesperanza, el, el hedonismo, materialismo y un egocentrismo también que todo está afectando indudablemente la salud mental de las personas de todas las edades y lo vemos en el alto índice de depresión, de ansiedad, de suicidios, adicciones, violencia. El sentimiento de vacío ya no es la excepción, es cada día mayor en nuestra sociedad y por lo tanto la necesidad de atender el tema del sentido de vida como motor central de la existencia humana es prioritario y por ende, pues sus aplicaciones y aportaciones de Víctor Frank en toda esta áreas clínica, social, educativa.
El siguiente punto, y no voy a cambiar la diapositiva hasta que entremos al tema otro tema que vamos a tocar, es que en el ámbito clínico, la logoterapia como psicoterapia tiene importantes aplicaciones, principalmente como logoterapia específica, como vimos con la maestra Estelita Espano, para el abordaje de lo que Frank definió como neurosis nógenas de etiología en la dimensión espiritual de la persona, que ve afectada su libertad, su voluntad de sentido y responsabilidad para responder a las demandas que le hace la vida y descubrir y realizar un sentido en su vida. De esta forma, actualmente vemos que en muchos casos los trastornos como la depresión tienen una raíz de problemática existencial y no solo de etiología psicógena. También es el caso de las adicciones, problemas de autoestima, relaciones interpersonales, donde el conflicto toca la dimensión espiritual y por ende de los valores y responsabilidad, modos de ser inauténticos y por ende de confusión en el proyecto y el propósito de vida. Otro punto importante que quiero resaltarles en este tema de la logoterapia clínica es también importante resaltar que la logoterapia no específica, esto es, atiende problemas de componente psicogénico. Aquí también hace aportaciones importantes la logoterapia con técnicas como la intención paradójica, la de reflexión, para la intervención en casos, por ejemplo, de fobias, de ansiedad, entre otras. Otro punto importante es que además del indiscutible valor de la logoterapia como psicoterapia complementaria de otros enfoques de psicoterapia, es muy importante resaltarlo, más en estos momentos en que se está trabajando hacia una psicoterapia integrativa y un abordaje integral de la persona en sus dimensiones biopsicosocial y que la logoterapia atiende la dimensión espiritual, que es la distintiva de la persona. Eso aporta y enriquece la psicoterapia, en general el ámbito de la psicoterapia, con esta aportación de la logoterapia. De ahí que sea una valiosa intervención y enfoque psicoterapéutico que puede complementar otros enfoques, el psicoanalítico, cognitivo-conductual, terapias contextuales, sistémico-familiares, humanistas, y no tenemos que dejar ya la formación que cada uno de ustedes, de nosotros tenemos como psicoterapeutas, sino verla enriquecida con los aportes de la logoterapia clínica. Es importante también resaltar en este momento, como vimos en algún momento del curso, del diplomado, que el sentido de vida tiene también un fuerte impacto en el funcionamiento cerebral, en la plasticidad cerebral, en el sistema inmunológico, en ese equilibrio bioquímico. Entonces tiene impacto en la dimensión psíquica y no se diga, bueno, pues en la dimensión psicológica, en el ámbito de emociones, pensamientos y comportamientos. No hay que perder de vista y tener siempre muy presente que el sentido de la vida se relaciona directamente con el bienestar, el afecto positivo y la felicidad. Factores que ayudan a la prevención y promoción de la salud integral. Y por otro lado, hay que tener también presente el otro lado de la moneda, ese sentimiento de vacío existencial cada vez
más frecuente en diferentes edades, en diferentes sectores de nuestra población y que se relaciona con mayores niveles de desesperanza, de susceptibilidad al aburrimiento, de un afecto negativo, de ansiedad e incluso de depresión, ideación suicida, adicciones, trastornos de personalidad. El área de la aplicación de la clínica, de esta logoterapia clínica, es tan amplio que necesitaríamos pues un diplomado específico. Pero en este caso, en nuestro programa de diplomado que se está cursando, vamos a hacer esa revisión general, conocer en la medida de lo posible esta relevancia de la logoterapia como psicoterapia. Esta logoterapia en el ámbito clínico pues tiene desarrollos importantes. Hay instrumentos de diagnóstico y valoración del sentido de vida que vamos a ver al inicio de la clase próxima, como el test de propósito o sentido de vida, que ya ustedes tienen en el folder de tareas y que vamos a revisarlo, a contestarlo y comentarlo. Otro test diagnóstico es el logotest de Elizabeth Lucas, y hay muchos más que en un curso especial ya para el ámbito clínico pues se revisarían. En relación con sus técnicas, es importante señalar que la logoterapia, si bien no tiene muchas, la riqueza de su fundamento filosófico, de abordar a la persona como unidad indivisible, biopsicosocial y espiritual, permite una aproximación integral de la persona, sea en el tratamiento de trastornos emocionales, de crisis existenciales, si es en el ámbito también educativo, social o laboral, también lo hace integrando esta dimensión espiritual. Vamos a ver entonces ya con este PowerPoint algunas de las técnicas de la logoterapia que ya las comentamos con la maestra Estelita, pero que aquí lo van a poder ver en esta presentación. Bueno, miren, una de las técnicas que señalábamos es la intención paradójica. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues movilizar las capacidades de la capacidad de autodistanciamiento acompañada del sentido del humor a veces, para que la persona pueda provocar aquello que teme, de manera que ese miedo patológico sea sustituido por un deseo paradójico, provocando que el síntoma desaparezca. Se usa en ansiedad anticipatoria, fobias, trastornos obsesivos, insomnio, tics nerviosos. Otra de las técnicas y que me parece muy importante dentro de la logoterapia y que puede ser usada también no solo en el ámbito clínico, sino también en educativo, como en la parte de esa filosofía de vida que nos permite ese desarrollo personal integral, pues está la de reflexión, que es, bueno, la hiperreflexión es una hiperatención, lo que provoca pues que la persona se vea atrapada por sus propias preocupaciones, problemáticas, sufrimientos y no pueda descubrir caminos hacia el sentido. Como dice la doctora Lucas, y que ustedes tienen este libro de También tu sufrimiento tiene sentido, que léanlo para poder hacer su trabajo final. La de reflexión trata de reavivar el interés de la persona en el mundo exterior, para reactivar la voluntad, para ver lo positivo, pasar del egocentrismo a una apertura a otros
y al mundo. Es muy valiosa la de reflexión. Se le puede dejar a la persona pues una tarea que le permita dejar de hiperreflexionar, hiperatender y trascender a través, por ejemplo, de aquellos estos valores que señalábamos como caminos hacia el sentido, los valores de creación, los valores vivenciales, por ejemplo, encargándose de un proyecto comunitario de servicio a un grupo, de atención a un proyecto profesional, a un proyecto creativo, ya dejo de hiperreflexionar y puedo ir más allá y en ese abrirme a los otros, pues encontrar, descubrir y realizar un sentido. Ya ven que el sentido de vida no se descubre y realiza en un egocentrismo, sino en la apertura y el encuentro con los demás, en el servicio, en el diálogo, en la realización más plena de nuestra naturaleza dialógica, que nos hace, bueno, pues estar abiertos hacia los otros, el mundo, también el suprasentido o el absoluto. Otra de las técnicas y que es específica, preponderante, de gran importancia en un proceso de logoterapia es el diálogo socrático. Es la herramienta que más se usa en la logoterapia, es el camino a la dimensión espiritual y se parte de que en nuestra dimensión espiritual sabemos quiénes somos, sobre todo lo que es significativo para cada uno, y se apoya en la mayéutica socrática que guía a la persona hacia un cuestionamiento de lo significativo. Diálogo socrático requeriría un curso concreto, especial, porque no es un diálogo, una conversación nada más, sino es esa herramienta que nos va a permitir a facilitar que la persona encuentre lo significativo de una situación, tenga esas logopistas hacia el sentido y que puede haber diferentes tipos de intervenciones en el diálogo socrático de parte del terapeuta. Una pregunta simple, por ejemplo, ¿ha habido momentos en que te hayas sentido bien contigo mismo? Una propuesta con interpelación. Pareces bastante afectado, tu cara está tensa, como si estuvieras enojado. ¿Es así? O de autorrevelación. Recuerdo que mi madre me traía a esa edad muy presionado para elegir mi carrera. Bueno, esto lo vamos cuando Roberto, el doctor Mucci, nos hable de su tema y nos dé la clase el 24 de octubre, Dios mediante, va a retomar este tema del diálogo socrático y como señaló, requiere pues un entrenamiento, un curso en especial. Otra de las técnicas de la logoterapia es la modificación de actitudes o modulación de actitudes. Aquí se busca que la persona amplíe su campo de visión, que de la rigidez y estrechez pase a la apertura, a la flexibilidad y libertad para poder elegir la postura positiva para responder ante eventos que no puede cambiar, especialmente la tríada trágica, muerte, sufrimiento y culpa. Se ha, por ejemplo, usado para que una persona con una enfermedad crónica, con pérdidas irreparables, pues pueda transformar ese sufrimiento a veces en un servicio, en un sentido que le saque de un vacío que le atrapa y puede ser muy deteriorante y generar otros problemas a más cuestión de enfermedad crónica o un duelo, en fin, complicar la situación. Otros métodos y técnicas que no son de la logoterapia como tal, pero se pueden también usar y se han ido
incorporando a la práctica clínica, también educativa, comunitaria, porque hay también la logoterapia grupal, ¿no? Está pues la visualización guiada, la metáfora, los cuentos con sentido, que incluso hay una publicación de un destacado psicólogo y logoterapeuta, el doctor García Pintos, sobre cuentos con un sentido de logoterapia, algunos de autoría de él, otros, bueno, tomados de otros autores. También llevar un logodiario o la biblioterapia, también leer alguna narración, en fin. Eh, Déjenme ver por dónde vamos. Eh, Continuamos. Miren, a ver, aquí. Miren, hay también un autor del que tienen ahí en el drive de libros, de biblioteca virtual, esa obra del doctor Joseph Fabry que se llama Señales del Camino hacia el Sentido. Es un libro de fácil lectura, amena lectura, que puede servir tanto para quien lo lee buscando algunas herramientas a su práctica profesional, sea en la clínica, sea en la educativa, en el trabajo social, pero también como quien está buscando y acercándose a la logoterapia por su riqueza como filosofía de vida. Fabri, él resalta 5 áreas hacia el sentido, como caminos hacia el sentido, ¿no? Uno es el autodescubrimiento. Aquí es importante que el logoterapeuta facilite y acompañe al paciente o a la persona, al educado, al alumno, a la persona que está acompañando para que pueda ir hacia la autenticidad, aceptación de situación cuando ésta no se puede cambiar. Él da una serie de herramientas que hemos usado para otras tareas y en otros contextos, hacer un collage, un cuestionario, una reflexión, en fin. Yo les sugiero y les invito a ver este libro. Otra área de sentido es la unicidad. Ya ese autodescubrimiento, pues me va a permitir que tome yo conciencia de mis recursos espirituales, que soy creativo, de mi sentido del humor, de mi capacidad de elegir cómo responder a lo inevitable y de que puedo descubrir y dar un sentido a mi vida personal en cuanto a ser único, indivisible, irrepetible. Otra área de sentido es la selección, que la persona hay veces que se encuentra, digamos, atrapada entre un camino rígido que no permite tener una visión más amplia de las alternativas hacia el sentido, hacia descubrir y realizar un sentido. Entonces, bueno, esta área de sentido facilita que la persona pueda empezar a vislumbrar otras opciones desde su libertad interior, abrirle hacia diferentes alternativas, ampliar su campo de visión del sentido y de su realidad existencial para poder autodeterminar su existencia, realizando su unicidad, eligiendo y decidiéndose por opciones de sentido. Otra de las áreas de sentido, bueno, pues es la responsabilidad, que es que nadie puede elegir por otro el sentido de la vida, ¿no? Estaría intransferible, solo cada persona puede decidir cómo responder a la pregunta que nos hace la vida sobre sus caminos para realizar el sentido, este sentido de cada etapa, este sentido del momento. Y la responsabilidad pues conduce a la autotrascendencia. Ya veíamos que es parte de esta dimensión espiritual, esos recursos espirituales que nos permiten realizarnos y decidir en libertad, con mayor conciencia, responsabilidad,
y poder autotrascender. El sentido de la vida es un camino a la autotrascendencia. Es la capacidad específicamente humana de llegar más allá de sí mismo, ya sea procurando el bienestar del otro o entregarse una causa o un proyecto. Y aquí volveríamos a hablar de esos valores que habla Frank como caminos hacia el sentido, los valores de creación, de experiencia o vivenciales y pues de actitud. Hay unas frases que aquí tengo sobre de Frank y que me parece pues interesantes. Miren, está, bueno, que dice que la vida nunca es insoportable debido a las circunstancias, sino a la falta de significado y propósito. Otra de las frases, pensamientos de Frank, dice, nuestra mejor libertad es la libertad de elegir nuestra actitud. Otra, bueno, que cuestionar el sentido de la vida es la expresión más verdadera de lo que es el ser humano. Otro pensamiento, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos vemos desafiados a cambiar a nosotros mismos. Todos estos son pues pensamientos, frases de sus diferentes escritos y obras publicadas de Víctor Frank. Esta a mí en lo especial me gusta mucho, me lleva mucho a la reflexión, a la conciencia y la responsabilidad. Vive como si estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. La otra, quien tiene una razón para vivir, acabará por encontrar el cómo. Otra frase, cuestionar el sentido de la vida es la expresión verdadera de lo que es el ser humano. Y finalmente, aquí tengo otra que dice que no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Vamos a ir pues terminando. Miren, es importante señalar que el trabajo del logoterapeuta eh, se puede centrar en lo clínico, sea como una logoterapia específica, como una logoterapia no específica y que también puede ser una psicoterapia complementaria a otros enfoques. También el análisis existencial, la logoterapia, entra en el ámbito de lo que Frank llama una cura médica de almas. ¿A qué se refiere esto? Y lo señalamos, es el cuidado que ya no la terapia, sino que cualquier profesional puede hacer a favor de las personas que sufren la triada trágica, el sufrimiento inevitable, sea en forma de enfermedad, una pérdida, una enfermedad crónica, la culpa, que en todos estos, en este sufrimiento inevitable, se puede apoyar a la persona como médico, como maestro, educador, como sacerdote, a que la persona reconozca, vea que sus recursos espirituales le pueden facilitar el dar un significado a lo que no puede cambiar, modificando sus actitudes, ampliando su visión, realizando valores trascendentes, auténticos y que le lleven pues hacia una vida con sentido o un sufrimiento con sentido y no un sufrimiento en el vacío y en la desesperación. Eh, por lo tanto, también vimos que la logoterapia es una valiosa filosofía de vida que nos ayudaría mucho a hacerla parte de nuestra
vida del día a día, tomando una logoactitud que ilumine como un faro de sentido, de esperanza y de sentido nuestro caminar. Y desde luego, bueno, pues también está la logoterapia en el ámbito educativo, en la dimensión social, política y laboral, que hablaremos posteriormente. Finalmente, y para cerrar, señalar, y voy a dejar de compartir, que la logoterapia como psicoterapia busca hacer al paciente plenamente consciente de sus responsabilidades, ampliar y eh, ensanchar, digamos, el campo existencial de la persona para que pueda de forma consciente, libre, responsable, dar un sentido a su vida en cada momento. Bueno, pues con esto terminamos este video, esta mini clase que sentí y creí muy conveniente hacer para puntualizar algunos temas dentro de nuestro abordaje clínico de este tema que estamos tratando e invitarlos a que pues vean las lecturas, vean el test, revisen el libro de Fabri, que lo tienen, el libro de Elizabeth Lucas, pues seguiremos atendiendo este diplomado. Que descansen.